Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Dalva y esto es Centro Kite. El día de hoy vamos a estar platicando respecto a las tendencias del aprendizaje, tal y como lo habíamos estado anunciando en nuestra página de Facebook y en nuestros diferentes eventos. Habíamos tenido algunas dificultades en el internet esta noche, está lloviendo mucho por aquí y estaban haciendo mantenimiento a las redes, ya saben cómo es esto, y se nos había complicado un poquito conectarnos para transmitir. Originalmente esta plática iba a ser a través de Zoom, pero también prometimos que si llegábamos a los 500 seguidores, la haríamos a través de Facebook Live. Entonces, pues es así que nos encontramos esta noche con ustedes aquí en Facebook Live. Yo les pido que si me están escuchando y encuentran que este contenido les es interesante, por favor nos dejen un dedito arriba o un corazón para platicarnos que la información que les estamos proporcionando pues es de utilidad. También si llegan a tener algún comentario o alguna observación respecto a lo que estamos presentando o si quieren interactuar con nosotros, pues háganlo a través de la caja de comentarios. ¿Ok? Bueno, pues comenzamos. Una de las primeras cosas que me gustaría analizar con ustedes esta noche es qué es lo que está sucediendo con las aulas hoy en día, ¿no? Estamos observando desmotivación, inatención por parte de los alumnos. Los alumnos hay cosas que pues ya no les interesa aparentemente aprender, no tienen compromiso con las asignaturas, no entregan las tareas, no realizan los trabajos. Existen muchos problemas de disciplina, ¿no? Empiezan a haber peleas entre los compañeros, a veces faltas de respeto a los profesores, en fin, problemas conductuales en general. Los aprendizajes les parecen irrelevantes, continuamente cuestionan, ay, ¿por qué tenemos que aprender esto? O, ay, ¿esto para qué me va a servir? ¿No? Y nuestras respuestas pues a veces se limitan para pasar el curso y pues esto desgasta de alguna manera también la relación que tienen los docentes con sus estudiantes. ¿Esto por qué sucede? Yo creo que uno de los problemas principales es que las clases continúan siendo frontales y si nos vamos dando cuenta, todas las reformas educativas que han estado saliendo, todas las propuestas, pues tanto del gobierno como de otros lugares, empieza a ser justamente eliminar este esquema en el que el docente es el centro del aula. O sea, ya la idea es que el alumno sea el centro del aprendizaje y sea el centro del esfuerzo del docente para realizar las clases y para transmitir el conocimiento. También otra cosa que pasa mucho en las aulas de hoy en día es que clasificamos a los alumnos de una manera homogénea y queremos o creemos que un alumno que saca buenas notas, pues es un buen alumno. Y un alumno que saca malas notas, pues es un mal alumno. Y muchas veces nuestras clases son mucho más diversas que eso. Nuestras clases son mucho más allá de blanco, negro o del niño bueno y el niño malo. Tenemos que nosotros aprender a reconocer esos matices que tenemos en el aula y tenemos que desarrollar estrategias flexibles para poder enfrentarnos a ellos. Me gustaría que reflexionáramos, sé que ahorita todavía somos poquitos en esta plática, pero me gustaría que pensáramos cosas que hemos aprendido durante nuestros primeros 12 años de educación y que son relevantes para hoy en día. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que dices, híjole, este aprendizaje que me enseñaron en la clase fulana de tal, lo aplico hoy en día para X, Y, Z cosa? Por ejemplo, yo voy a ponerles un ejemplo. En alguna ocasión, todavía apenas acababa yo de mudarme a mi primer departamento con mi esposo cuando recién nos habíamos casado y resulta ser que la regadera no tenía nada de presión. Le salía poquitita agua y el agua caliente duraba apenas y 3 a 5 minutos para bañarnos y tan, ¿no? Entonces decía yo, híjole, ¿cómo le puedo hacer para, sin tenerme que meterme en la vaina de cambiar el calentador y tal, cómo le puedo hacer para en este departamento rentado solucionar este problema? Y entonces pensé en un concepto de física, ¿no? Pensé en menor área, mayor presión. Entonces dije, bueno, si el área de la regadera es muy grande y yo hago el área de la regadera más chica, pues entonces, de la regadera como tal, ¿no? De donde sale el agua. Entonces debería salir con mayor presión. Y pues sí, efectivamente cambié la regadera por una mucho más chica que justamente se manejaba a presión y mejoró la presión y me duraba mucho más el agua caliente. Entonces apliqué un concepto de física que en un primer momento parecía aislado,
lo apliqué a una situación de la vida cotidiana y entonces se volvió relevante para mí, ¿no? Un poco más o menos sobre el mismo concepto, cuando vas a las bodas y los zapatos se te entierran en el jardín, pues entonces, ¿qué es lo que haces? Pues les aplicas, les pones una base más grande o llevas plataformas y lo que haces es aumentar el área para disminuir la presión y por lo tanto no enterrarte en el jardín. Entonces, bueno, sobre la misma línea, pues hay varios conceptos. Ahora les pido que identifiquen algún concepto o información que les parezca trivial, pero que les esté costando trabajo recordar y que lo busquen en internet para ver que realmente no se tardan nada en hacerlo. Ya hoy en día el recordar o cualquier pedazo de información que en este momento se nos escape está en la punta de nuestros dedos. Lo metemos en un buscador y rápidamente podemos encontrar la información que queramos, ¿no? Por ejemplo, la famosísima fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas denominada la chicharronera, pues es algo relativamente fácil de buscar y de encontrar en Google, ¿no? A lo mejor la constante, alguna constante matemática como pi o la gravedad, pues también es un concepto que fácilmente se puede encontrar en Internet. Entonces, si fácilmente se pueden encontrar en Internet, ¿es realmente relevante que lo enseñemos o que nuestros alumnos lo tengan dentro de su acervo de información, cuando es algo que a lo mejor nosotros tampoco recordamos? Finalmente les pido que piensen en un tema que comprendan muy bien, que ustedes sientan que son como muy buenos, ¿sí? ¿Cómo fue que llegaron a entender o comprender este tema con tanta profundidad? Y también cómo es que son conscientes de que lo saben. O sea, ¿qué es lo que te hace decir, sí, yo domino este tema? ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer con la información? ¿La puedes aplicar? ¿La puedes explicar? ¿Qué es lo que puedes hacer con la información que te hace decir, yo sé o entiendo este tema a la perfección? ¿Y realmente estamos motivando todo esto a nuestros alumnos? ¿Realmente nuestros alumnos pueden contestarse y reflexionar con estas preguntas? Creo que esto nos lleva a 4 retos para replantear la currícula. Creo que ya no podemos continuar, dado lo que estamos pensando, ya no podemos continuar enseñando lo mismo. Ya no podemos solamente tener como valiosos los conocimientos memorísticos. Me parece que tenemos que comenzar a crear una currícula llena de aprendizajes que sean relevantes y valiosos para la vida. Creo que lo que deberíamos estar haciendo en el salón de clases es darles a nuestros alumnos una navaja suiza de aprendizaje que les vaya a permitir enfrentarse a los retos y las cosas que les ponga la vida más adelante. Ya no es necesario que te aprendas de memoria las capitales y la orografía de África cuando no le vas a encontrar una aplicación práctica o cuando no lo vas a vincular con algo en tu vida más adelante. Creo que en lugar de eso deberíamos estar enfocados en desarrollar en ellos otro cúmulo de habilidades o conexiones entre este aprendizaje, que es algo de lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, hay que identificar los aprendizajes que sean valiosos para la vida, hay que escoger cuáles de estos aprendizajes vamos a enseñar, porque estoy segura que cuando pensamos en nuestra asignatura nos damos cuenta de cómo están estos aprendizajes y los identificamos perfectos, cuáles creemos que son los relevantes y los que vale la pena enseñar, ¿no? Y vale la pena aprender. Y que cuando un alumno nos diga, ¿por qué tengo que aprender esto? Nosotros tenemos perfecta y puntualmente la respuesta, porque esto se aplica en esto y tararara. Creo que también es importante que tomemos en cuenta lo que los alumnos consideran importante, ¿no? Lo que los alumnos consideran valioso. Es bueno tomar en cuenta sus puntos de vista para enriquecer mucho más la currícula y estos aprendizajes relevantes. También creo que hay que enseñar los aprendizajes de forma en que se les saque más provecho. No solamente enseñar por enseñar, sino que el proceso de aprendizaje en sí les deje otras cosas. El desarrollo de habilidades, el desarrollo de actitudes, el desarrollo de, bueno, todo esto está dentro de las competencias, pero de competencias, de valores, en fin, que no sea nada más aprender por aprender, enseñar por enseñar, sino que realmente haya un trasfondo mucho más provechoso. Y con esto construir un currículo lleno de aprendizajes que sean relevantes y que sean consensuados y que ayuden a que el alumno se vincule y le interese un poco más la asignatura. Esto nos lleva a la diferencia entre información
y conocimiento. Justamente estábamos hablando en estas preguntas de reflexión de cómo considerábamos que el aprendizaje, cómo considerábamos importante lo que habíamos aprendido, etcétera, etcétera. El conocimiento involucra mucho más que solo información. El conocimiento va más allá de tener piezas y conceptos dentro de la cabeza si no sabemos qué hacer con ellos. Sí es bueno tener mucha información, pero si esta no se aplica, pues eventualmente se pierde. Actualmente guardar la información en nuestra memoria es mucho menos pertinente de lo que solía ser. Nosotros podemos encontrar cualquier concepto o cualquier cosa que estemos buscando rápidamente en Internet. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos de propiciar hoy en día? Ya lo veníamos platicando, el desarrollo de habilidades, de competencias y demás, pero me parece que lo más importante es desarrollar conexiones, conexiones entre toda esta información, conexiones entre las disciplinas, conexiones entre la habilidad y para qué vas a usarlo y cómo. O sea, creo que me parece que tenemos que responder el qué, el cómo y el por qué del aprendizaje. Y esto implica conexiones. Esa es verdaderamente la diferencia entre ser inteligente y ser listo. No me digan. Gracias, Carla. A ver, permítanme, no sé si... ¿Ahí ya se ven? ¿Ahí se alcanzan a ver? Bueno, por favor, coméntenme si se alcanzan a ver las diapositivas. Si no, para tratar de reiniciar el video o traten de desconectarse y volverse a conectar para ver si así se alcanza a ver la pantalla. Bueno, platicábamos un poquito de la importancia de las conexiones entre la información para que no se vuelvan solo eso, no estén aisladas, sino que se vuelvan verdaderamente un cúmulo de conocimiento y se puedan aplicar. Hay diferentes tendencias para impulsar los programas educativos. Creemos que, bueno, leyendo un libro de David Perkins, que se llama Future Wise, justamente leí acerca de estas tendencias para impulsar los programas educativos. ¿Qué es lo que deberían de buscar ya hoy en día? ¿No? Entonces, desarrollar las habilidades del siglo XXI. Platicábamos de que ya no es tan importante que los alumnos tengan la información en la cabeza, sino que tengan la habilidad de poder aplicar esa información en alguna situación. Por ejemplo, ya se busca que los alumnos tengan habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo colaborativo, que sean equilibrados, solidarios, curiosos, que sepan investigar, que sepan gestionar su tiempo, que sepan organizar sus actividades. Todo ese tipo de cosas son habilidades que ya hoy en día en el mundo empresarial son a veces mucho más valiosas que si se tiene una formación, un tipo de formación u otra. También se habla de que las disciplinas deben de renovarse, se deben de hacer híbridos y especialidades menos conocidas. Tenemos que empezar a ver el punto en el que se tocan las diferentes disciplinas y cómo se ayudan unas a otras. Esto también va muy, muy de la mano con hacer investigaciones y un abordaje interdisciplinario, o sea, los temas y los problemas con un abordaje interdisciplinario. Entonces, pues cuando nosotros buscamos justo el punto en el que se tocan estas disciplinas, empezamos a trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Y entonces esto es bien importante porque cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, no lo abordamos desde una sola perspectiva. Por ejemplo, cuando un arquitecto va a construir un edificio, sí, desde luego que se fija en la parte física, en la parte matemática, en los cálculos para que no se le caiga la torre, en fin, pero también se fija en esta parte de diseño, en esta parte de que sea atractivo, a lo mejor que sea accesible a las personas. Entonces, todo este tipo de cosas, pues también las tiene que tomar en cuenta al enfrentarse al reto de construir un edificio. Entonces, lo mismo pasa en todas las disciplinas, no puede enfocarse solamente en un área. Por eso creo que desde pequeños en el aula o desde jóvenes deberíamos de justamente propiciar este tipo de aprendizaje.
Se deberían de tratar perspectivas globales, problemas y estudios de caso, un poco relacionado a lo que estamos platicando. ¿Cómo vas a utilizar todo este cúmulo de información? ¿Cómo lo vas a poner a servicio de una problemática social o a servicio de resolver alguna situación que esté viviendo tu comunidad? Entonces, creo que ese tipo de cosas ayudan a los alumnos a desarrollar estas conexiones y estas habilidades de las que venimos hablando. Hay que aplicar los contenidos en el mundo, que pues va muy de la mano con lo que estamos diciendo, y proporcionar más opciones de estudio. A veces los alumnos se casan con las disciplinas como tal, ¿no? Y entonces voy a ser contador, voy a ser doctor, voy a ser, y podrían especializarse mucho, mucho más. Entonces hay que tratar de aperturarles la mente y que realmente tengan pues mucho más acceso a otras cosas, a otras perspectivas. Muy bien, ya hemos cubierto un poco qué es lo que tendríamos que hacer a nivel curricular. Y entonces ya tenemos estas maravillosas ideas de lo que va a ser relevante y de qué es lo que yo quiero enseñarles a los niños de mi asignatura, y ya tengo las problemáticas globales y los artículos que vamos a analizar. Todo está padrísimo, pero también nosotros tenemos que cambiar nuestras metodologías como docentes y preguntarnos cómo vamos a enseñar estos aprendizajes significativos a los alumnos. Me parece que la respuesta a esta pregunta es a través de las metodologías de innovación educativa. Ya hay también muchas propuestas que los docentes pueden adoptar para dar clases mucho más dinámicas, mucho más atractivas y mucho más interesantes para los alumnos. El día de hoy vamos a cubrir algunas de ellas. Vamos a comenzar con el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal no nace en un principio para el aprendizaje, es una metodología que nos robamos de la arquitectura. En un primer momento, el diseño universal estaba hecho para que se diseñaran estructuras, edificios que fueran accesibles a todas las personas que los fueran a utilizar, de tal suerte que se propone que se ponga braille en los elevadores, que se pongan rampas, que se hagan lugares de estacionamiento para personas con discapacidad, en fin, que se eliminen las barreras de acceso a los diferentes lugares. Entonces, de hecho, pues ya eso se vuelve una reglamentación y de ese tiempo en adelante se tienen que tomar en cuenta esas consideraciones ya de manera cotidiana, de manera normal, ¿no? Nosotros adoptamos el diseño universal para el aprendizaje bajo la misma premisa: crear un contenido que sea accesible para todos. Entonces, lo que se pretende es que haya una variedad de estrategias, una flexibilidad en las estrategias para que los alumnos accedan a la información. Si, por ejemplo, vamos a trabajar una lectura, entonces tenemos la lectura, el libro lo tenemos físico, lo tenemos en cómic, lo tenemos en película, lo tenemos en audiolibro, y entonces tenemos diferentes formas en las que el alumno va a poder tener esa información y la va a poder estudiar. Posteriormente, se da un nivel de procesamiento. El nivel de procesamiento y de abstracción también es diferente en cada estudiante, pero también tiene que ver con la forma de representación de la información que escogió. No es lo mismo el procesamiento visual que el procesamiento auditivo. Entonces, bueno, también ahí se da un proceso diferente y por lo tanto también debemos de pedir diversidad a la hora de demostrar su conocimiento. No les pides a todos el trabajo, el ensayo de 400 palabras, ¿no? O sea, ya también tienes la flexibilidad de pedirles un video, un ensayo, una canción, una infografía, un meme, ¿no? O sea, cada quien puede escoger el modo de representación de la información que mejor se ajuste a sus necesidades. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje es una perspectiva muy interesante para atender a la diversidad. Me parece que es a lo que va atendiendo la educación en México, es a donde van atendiendo las reformas educativas. Creo que lo que están buscando es justamente la implementación de este diseño universal del aprendizaje. Otra de las metodologías bastante común y que se está empezando a utilizar muchísimo es la clase invertida. En las clases invertidas, lo que se propone es que el alumno trabaje en casa con la parte teórica y en la clase con la parte práctica, en donde van a resolver los elementos de lo que conoceríamos como la tarea de manera tradicional.
Entonces, los estudiantes en casa se empapan de contenido, ven tutoriales, hacen una lectura, investigan, ¿no? Y ya que tienen todo este cúmulo de conocimiento, llegan a la clase y lo aplican, en donde el profesor tiene este papel de facilitador, de moderador, ¿no? Entonces el profesor los empieza a ayudar a resolver conceptos, a decir, mira, no, esto no te está saliendo porque no lo aplicas así, no, mira, aquí hay que corregir la fórmula, no, qué sé yo. Entonces, también aquí se pueden aplicar pues estrategias de diversificación, desde cómo les presentas el contenido, qué es lo que les dejas estudiar previo, o en la clase, si los ejercicios son prácticos, por ejemplo, en el laboratorio, o si son en papel, o, ¿no? Entonces, también ahí puedes aplicar un poco de diversidad. Después de que se da la clase, si el alumno se quedó con dudas o requiere ampliar la información, pues también se le proporciona otro tipo de recursos. Se le ofrece material alternativo de apoyo y más ayuda para los que la requieren. Esto también pues hace que nos adaptemos a los ritmos de trabajo de los estudiantes y a que ellos también aprendan a gestionar su tiempo, ¿no? O sea, yo quiero estudiar esto en este momento que me parece que lo entiendo mejor o que me puedo concentrar más fácil en casa. Entonces, esto nos ayuda a que también respetemos los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. Y finalmente, mi metodología favorita, gamificación. A mí la gamificación me gusta mucho, ya he hecho una plática previamente respecto a gamification y me gusta mucho porque aprovechamos una habilidad que ya tiene el niño de manera natural. Todos los niños juegan y la forma en la que los niños se vinculan con el juego es muy interesante, ¿no? O sea, cuando vemos que un niño está jugando, vemos que un niño está concentrado, está atento en resolver un reto o en representar algo. O sea, digamos que es el primer acercamiento que los niños tienen a la codificación del mundo. Es su trabajo. Entonces, si nosotros aprovechamos todas estas habilidades que ya de por sí el juego desarrolla y las utilizamos en un ambiente académico, pues podemos sacar muchísimo provecho y los alumnos también aprender mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es aprovechar la predisposición psicológica hacia el juego para mejorar la motivación hacia los aprendizajes. Una de las cosas que rescatábamos en la primera diapositiva es que los problemas que tenemos en el aula son alumnos poco motivados, poco vinculados con el aprendizaje, con problemas de conducta. Pues justamente lo que hace la gamificación es fomentar la participación, cambiar problemas conductuales, aprovechar la predisposición del alumno al juego para que se vincule mejor con la asignatura, ¿no? Entonces, es la utilización del pensamiento y las mecánicas de juego en un ámbito diferente al entretenimiento para modificar el comportamiento de las personas. Entonces, eso es para lo que nos ayudaría la gamificación. La gamificación tampoco nace del aprendizaje, es una metodología que nosotros adaptamos de los recursos humanos y de la capacitación empresarial. Ellos fueron los primeros que comenzaron a implementar mecánicas de juego para lograr que sus trabajadores lograran objetivos, para fidelizar al consumidor con una marca. Entonces, por ejemplo, tenemos un chorro de ejemplos en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos las tarjetas de Starbucks, el Waze, en la aplicación del tráfico, muchísimas cosas que, por ejemplo, ¿no? En el Waze vas cambiando tu avatar, que es este muñequito que en un principio hasta tiene chupón, y después conforme vas avanzando en kilómetros te van dando un dulce y vas cambiando tu avatar. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan a modificar comportamientos, que en este caso sería utilizar rutas alternativas para no generar tráfico en la ciudad, ¿no? El Starbucks te regala estrellas en una tarjeta y entonces cuando juntas cierto número de estrellas te regalan un café. Entonces, ¿qué hacen? Fidelizarte con la marca y que tú vayas a comprar tu café para eventualmente ganarte tu café gratis. Entonces, si estos comportamientos los logran en adultos, ¿qué no podríamos nosotros lograr con los niños? Que el juego se les da de manera natural. También a la hora de jugar se libera dopamina y la dopamina hace que, bueno, la dopamina es el neurotransmisor del placer, hace que las experiencias se codifiquen como placenteras y por lo tanto se guarden en la memoria a largo plazo. Esto facilita el aprendizaje de contenidos un poco más áridos para los niños. Y bueno, pues esto sería todo por esta noche. Yo les agradezco muchísimo su compañía y su participación en esta plática de las tendencias del aprendizaje.
Y les recuerdo que cualquier duda, cualquier comentario, si quieren una asesoría mucho más puntual, desarrollar algún proyecto, pues los invito a que se contacten con nosotros a través de nuestras 3 principales vías. Nuestra fanpage de Facebook, Facebook/CentroKite, nuestro correo electrónico, centro.kite@gmail.com, y nuestro número telefónico, que es un celular, 55 40 80 75 89. Bueno, pues nuevamente les agradezco mucho y hasta la próxima. Bye.